¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en estudio TN8, emisión para este martes 10 de mayo, tema central. Hoy vamos a conversar con el presidente de APRODESNI, don Leonardo Zacarías Correa, a quien le damos la bienvenida y agradecemos nos acompañe. Don Leonardo, gracias y bienvenido. Mucho gusto, Erwin. Tema central, queremos conocer la evaluación desde el sector privado en torno a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Nicaragua en el ámbito de las perspectivas económicas desde el punto de vista de inversión y proyectos estratégicos interesantes. Hablamos, por ejemplo, de la más reciente visita del presidente del BESIE, Dante Mossi, con una cartera ahí o un monto a ofrecerle a través de la banca para las pymes de cerca de 200 millones de dólares. Recientemente también coincidió en paralelo esta visita con una alta delegación, una delegación de alto nivel de la República de Irán, que también vino en función de estrechar lazos de amistad, pero también de cooperación y de inversiones. ¿Cuál es la expectativa y la evaluación desde el sector privado? También China, ¿verdad?, que continúa en desde el restablecimiento de relaciones, avanzando en programas y convenios de cooperación, convenios de inversión. El más reciente que conocimos y lo dimos a conocer aquí es el plan de viviendas, 60 millones de dólares. 60 millones de dólares para alrededor de 30.000 unidades de viviendas de beneficio social, pues orientado a la población de menos recursos. Extraordinaria noticia esta, don Leonardo, para las familias que van a ser directamente beneficiadas con estas viviendas. Pero tiene un impacto en la economía nacional, el sector construcción. Son 60 millones de dólares que entran, ¿verdad?, en la dinámica de la economía nacional. Esto es más empleo, esto es más circulante, esto es más capacidad de gasto de los nicaragüenses. Ampliamos el tema más adelante con nuestro invitado, el presidente de APRODESNI y capacidad, digamos. Pero bueno, estamos al aire, don Leonardo, conversando con don Leonardo Zacarías Correa, presidente de APRODESNI, precisamente sobre las buenas noticias que hay en el ámbito económico y cómo Nicaragua está sobre la base de estos acontecimientos también apuntalando a su crecimiento y remontando a lo que han sido los años malos, ¿no? 2018 con el intento de golpe de Estado, 2019 todavía con el coletazo de las consecuencias, 2020 con la pandemia y ya 2021 cerrando con un extraordinario crecimiento del 10% y 2022 con una proyección del 4,5%, y todo parece indicar que vamos en buen camino, ¿verdad? Y con noticias positivas para destacar esta semana. Dos visitas de altísima relevancia. El presidente del BESIE con una oferta de financiamiento para dinamizar, inyectar a través del sistema financiero a las pymes. La visita de la delegación de alto nivel de Irán, suscribiendo importantísimos convenios de cooperación y de inversión con el gobierno de Nicaragua. La semana anterior también China, sobre la base del restablecimiento de relaciones, avanzando con la firma de convenios de cooperación, de inversión, 60 millones de dólares ya concretos, dispuestos para la construcción de viviendas. Y sobre estos temas queremos conocer la evaluación y las perspectivas desde el sector privado, representado por APRODESNI. Sí, buen día, Erwin, y muchas gracias siempre por estar aquí con el Canal 8, ¿verdad?, que es muy visitado, muy visto por la población nicaragüense. Aquí como representación del sector privado, de APRODESNI, Asociación Empresarial, efectivamente lo que estabas mencionando de las inversiones, las perspectivas de desarrollo de estas inversiones son muy grandes para Nicaragua y son muy positivas en cuanto a la proyección de crecimiento, ¿verdad? Uno se pregunta por qué es que esta posición de Nicaragua actual, a pesar de todas las negatividades, ¿verdad?, que han pasado, como la pandemia, el fallido golpe, los huracanes, ¿verdad?, y ahora pues el efecto de la guerra Rusia-Ucrania. Pero Nicaragua
tenemos que, como sector privado, que validar y valorar positivamente lo que es el accionar de la política de gobierno en relación a que hemos mantenido la macroeconomía de Nicaragua en números muy buenos, reconocidos a niveles internacionales. Vale decir que vos mencionabas 2021, a pesar de todas esas condiciones negativas, Nicaragua creció hasta el 10.3%, jamás visto pues en la historia de Nicaragua ese crecimiento. Anteriormente yo mencionaba inclusive que cuando se alcanzaron los máximos históricos de crecimiento en producción en la economía nicaragüense fue en el 2017, cuando había precisamente una comunión entre lo que es el sector privado y el sector público, que hasta se elevó a niveles constitucionales en una ley pues, en la República que permitió precisamente que se caminara armoniosamente, ¿verdad? Y tuvimos ese crecimiento. Pero vale decir que ese crecimiento no es solo por la inversión en sí, sino que es lo que hace que Nicaragua sea atractivo, ¿verdad? Y hay unos elementos sustantivos. La seguridad de este país es innegable y es reconocida, ¿verdad? Hay una estabilidad, por decirlo así, a pesar de todas esas condiciones, hay estabilidad y el extranjero, el inversor, ¿verdad? Se siente con las plenas garantías de desarrollar sus inversiones, ¿verdad? Y que mira con positividad pues, al país. Efectivamente, hemos tenido en estos días las visitas muy importantes para el país, para el crecimiento en este 2022 del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, ¿verdad? Y después otras visitas que vos mencionabas de funcionarios de alto nivel de la República de Irán. Concretamente, ¿qué y nos de deja, China. ¿Qué nos deja la visita de La visita, Messi? para nosotros, hablando de la visita de Dante Mossi, del presidente, muy valiosa para nosotros. En principio, fue una invitación al sector privado de Nicaragua, que prácticamente la coordinaba el banco. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era proponer y disponer el banco volúmenes financieros bastante elevados, ¿verdad?, para privilegiar la inversión de la empresa privada nacional. Ahí participamos, ¿verdad? Participó APRODESNI, ¿verdad?, como sector privado, y participaron otras cámaras, ¿verdad?, de otras organizaciones, y creo que es meritorio. Y todo el sistema financiero, mencionar, todos los bancos se invitó al sistema financiero nacional precisamente porque en los objetivos que tiene esta visita es que un volumen financiero que desde el 2020 se dispuso alrededor de 350 millones de dólares, el presidente Mossi señaló, ¿verdad?, y que era dirigido inclusive a las MIPYMES, ¿verdad?, a las empresas micro, pequeñas y medianas. Y él señaló que de estos valor de este monto financiero hay todavía 200 millones de dólares que no se han utilizado. Entonces, uno de los objetivos de esta visita es privilegiar la revisión de los procedimientos, los canales, ¿verdad? Porque todo este fondo que dispone el banco está dirigido a través de los canales de los bancos, ¿verdad?, donde tienen una asignación específica. Y lo que se está haciendo con esta visita es revisar esos procedimientos para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este financiamiento. Para poner en contexto las imágenes, los muchachos nos están compartiendo ahí, esta no es la reunión del BCE con el sector privado, esta es algo que aprovechó el presidente del Banco Centroamericano para hacer con la Corte Centroamericana, es donar sus antiguos instalaciones, ¿no? Efectivamente, eso que se está promoviendo fue ese mismo día, precisamente por la tarde, y eso es valioso, ¿verdad? Es un reconocimiento, y eso lo ha dicho el presidente Mossi, a lo que es el nivel de utilización de los recursos financieros del banco por Nicaragua. Y aquí él ha mencionado que de todos los países, el país ejemplo en cumplimiento y utilización de los recursos financieros es Nicaragua, de todo Centroamérica. Aparte de eso, que somos
los mejores pagadores, ¿verdad? Estamos al día y sabemos de que él ha sido hasta señalado pues ya por otros intereses, ¿verdad? Pero él ha fortalecido la relación con nuestro país en función de lo que nosotros hemos sido capaces, ¿verdad?, de aprovechar estos financiamientos y esta relación. Hay una oferta concreta, $200 millones. Eso ya existen, esos están aprobados. La disponibilidad. Es simple y sencillamente, ¿verdad?, que podamos nosotros terminar de revisar esos procedimientos y los mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas accedan a la banca de una manera más propositiva. Pero lo importante de esto es que el señor presidente Mossi puso a la disposición funcionarios, ¿verdad?, para que apoyen la dinámica de esa revisión de tal manera que sea efectiva y que estos recursos puedan ser utilizados, pues, ¿verdad?, en la pequeña y mediana empresa. Es para financiar proyectos, digamos. Exactamente, crecimiento, el fortalecimiento de la pequeña empresa por efectos de lo que es la afectación que hubo con la pandemia, ¿verdad? Pero aparte de este volumen financiero, aquí todos los sectores económicos privados comenzamos, porque él nos pidió que expresáramos cuál es el interés de la empresa privada. Entonces cada uno de los sectores planteamos nuestros intereses. En particular, a Prodesni pues tiene intereses variados de diferentes sectores económicos y uno de ellos, yo lo mencioné, es lo que es el fortalecimiento de nuestra capacidad de producción de ganado, ¿verdad? Aquí somos reconocidos pues de los mayores productores de Centroamérica en ganado, con ganado de calidad, carne de calidad. Y otro aspecto es el mejoramiento genético, precisamente, inversiones en laboratorios, de tal manera que mejoren nuestro hato ganadero. Otra mención que yo hice es el aspecto del seguir haciendo inversiones, privilegiando, ¿verdad?, la inversión en infraestructura, del cual tenemos también un excelente récord, ¿verdad?, en cuanto a lo que hemos venido haciendo en nuestra red vial. Y aquí precisamente se le mencionaba que aceleráramos lo que es ya la aplicación de los 372 millones también que aprobó el Banco Centroamericano hace unos 2 meses para que la carretera costanera que va de Mazachapa hasta la frontera allá en El Naranjo, ¿verdad?, 152 kilómetros, que ya están garantizadas la inversión. Y ese proyecto, eso va, ¿verdad?, y va a dinamizar la economía, como decir, es el sector construcción que incide en el resto de sectores económicos, ¿verdad? De esos 372 millones también hay una inversión que se va a desarrollar allá en la circunvalación a Corinto, ¿verdad?, y con 2 caminos del área productiva en el sector de la costa atlántica, Guapí el Tortuguero y Masigüe Siquia, que son de alta producción, y con la red que tenemos nosotros, los productos nuestros pues tienen una facilidad de acceso, movilidad, de tal manera que los costos de nuestra producción se reduzcan. Estamos creciendo y las perspectivas para Nicaragua pues son muy grandes. Pero aparte de eso, pues hubo planteamientos de algunos sectores económicos nuestros sobre el cambio tecnológico. Hubo planteamientos de hacer inversiones en desarrollo de tecnología moderna, ¿verdad?, de aplicaciones específicas para lo que es el agro, ¿verdad?, la ganadería, todos nuestros sectores productivos. Son crecimientos agroindustria, desarrollos agroindustriales, y otra cosa planteada es el financiamiento hacia las viviendas. Estuvo ahí los urbanistas, pues hicieron un planteamiento también que prácticamente hay una garantía con fondos del Banco Centroamericano, que entiendo yo que va a ser aprobado este año, y estamos hablando de más de 6.000 unidades de vivienda de beneficio social. Usted mencionó 2017, año, el mejor año, ¿verdad? Los máximos históricos de producción. El año referencia, pero 2022 aparentemente regresamos
a esos promedios de crecimiento, 4 o 5%. No regresamos a eso, lo superamos. Lo superamos. O sea, cuando hablábamos de 2017, cuando se alcanzaron esos máximos históricos, veníamos en un proceso de crecimiento anual, o sea, por un periodo de 4 o 5 años, ¿verdad?, mantenido hasta el 5.2%, que lo reconoce el Banco Mundial, pues, ¿verdad? Pero ahorita, si el 2021 llegamos a 10.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto, las expectativas nuestras a inicio del 2022, nosotros hablábamos del 5.5 al 7.5%. Más optimista todavía que... Más optimista que las del Banco Central, por ejemplo, ¿verdad? Pero así fue el año pasado. Y efectivamente resultó hasta... Nos sorprendió porque nosotros a final de cuentas planteábamos de 6 a 8% 2021 y llegamos a 10.3%. Este 2022, así como va el comportamiento de la economía, si miramos los números del Banco Central en el primer trimestre, prácticamente todos los rubros de producción de Nicaragua están por encima inclusive del año pasado. Y 2017 veníamos, y usted lo mencionó cuando habló de 2017, veníamos sobre una ruta de diálogo, consenso, articulación, sector privado, sector público. Se fracturó eso en el 2018. En el 18, en abril. Quiero poner en ese contexto este encuentro del BESIE, porque ahí estaban todos los sectores productivos. Estaba Prodesni, pero estaban algunas cámaras, no estaba COSEP, pero estaba el COSEP. Todas sus cámaras. Todas sus cámaras. De alguna forma es como la escalera, el puente que empieza a, digamos, a permitir el acercamiento de algunos sectores que se involucraron hasta muy activamente en el golpe, o que se alejaron, pero que están sintonizando ahora, digamos, una misma frecuencia en el sentido de lo que dijo el presidente, el borrón y cuenta nueva. Aquí vamos sobre la base de intereses comunes a marchar hacia adelante. Bueno, importante lo que estás mencionando, ¿verdad? Porque tiene que ver con las vivencias y realidades que hemos tenido. Y yo por eso mencioné que cómo es posible que después de tantas negruras, negatividades en Nicaragua, a pesar de todo eso, hemos venido creciendo. Y lo importante, precisamente en esa reunión, se sintió que los diferentes componentes, sectores económicos representados allí, como un clima de armonía conjunta, ¿verdad? En el sentido que no tenemos mayor alternativa, o sea, estamos clarísimos que trabajar de manera conjunta y, como vos decías, por intereses comunes. Podemos tener diferencias de las que sean, ¿verdad?, a niveles cerebrales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a aprobar inclusive, ¿verdad?, a elementos que sí incurrieron en delitos, por decirlo así. Eso se le aplica a la ley. Estamos hablando de empresarios reales, ¿verdad?, propositivos, independientes de sus formaciones de políticas, si son de oposición o son, qué sé yo, pues, ¿verdad?, que no hayan incurrido, pues, en atentar contra qué, contra el orden nacional. ¿Y eso qué significa? Que respetemos las leyes de Nicaragua, que respetemos a nuestras autoridades, que hagamos el pago de nuestros impuestos. ¿Este encuentro, usted cree que se produce en el marco de que todos los que estaban ahí están conscientes de esto? Bueno, inclusive en previas a esa reunión, estando ahí, ¿verdad?, nosotros nos conocemos, pues este país es pequeño, ¿verdad? Y con todos los que hablamos, sienten que es importante esta reunión, lo planteaban, y a niveles internos en su desarrollo fue en un ámbito muy bueno, muy positivo, ¿verdad?, y muy propositivo, pues, para la comunión de generar inversiones de manera conjunta, pues, preservando los intereses, lógicamente. Y precisamente yo hice un planteamiento al presidente Mossi para que este tipo de filosofía, pues, ¿verdad?, o de reuniones, ¿verdad?, que por primera vez se da. Jamás había visto, pues, que un banco puede llamar a tantas las capacidades económicas del país, y todos los que estábamos ahí estábamos en sintonía de trabajar por el desarrollo de Nicaragua. Hasta sentí, ¿verdad?, como que
había un mensaje para decirle pues al gobierno de la República de Nicaragua, pues aquí estamos, queremos trabajar de conjunto. Y ojalá que se busque una formulación, ¿verdad?, que permita eso. Estamos validados, lo que vos decías, al 2017, ¿verdad?, validados por una ley constitucional, ¿verdad?, que establece la relación pública-privada bien definida, y ahí estamos nosotros. O sea, Nicaragua en este momento, lo que yo sentí ahí es como quien dice, aquí estamos, vamos a trabajar por nuestro país, ¿verdad? Y es buscar cómo crear ese mecanismo, esa unión, ¿verdad? El enlace para que todas estas capacidades se privilegien y volvamos a ese clima que teníamos antes del 17, ¿verdad?, para que nuestro país seamos ejemplo, como hemos venido siendo ejemplo. Ahora, esto lógicamente es bastante difícil en las condiciones nuestras, ¿verdad?, pero estamos clarísimos, todos los que participamos ahí, que tenemos posibilidades de crecimiento, y ya no solo crecimiento para el vegetativo, pues para mantenernos, estamos hablando ya para posibilidades de desarrollo. Y aquí, cuando digo de desarrollo, es precisamente que aparte del aporte del Banco Centroamericano, pues vos mencionabas las visitas, por ejemplo, recién ahorita de funcionarios de la República de Irán, y aquí estás hablando de que esta visita no solo fue de conocimiento, así porque ya nos conocemos, ¿verdad?, sino vinieron a firmar acuerdos específicos de cooperación, y ahí estamos hablando en términos de energía, por ejemplo, pero en energía inclusive se hablaba ya de buscar cómo privilegiar el desarrollo de la refinería, que ya tiene una base primaria, pues, ¿verdad? Aspectos de agricultura, agropecuarios, intercambios inclusive parlamentarios y de relaciones exteriores. Con Irán se firmaron específicamente acuerdos ya de desarrollo. Y lo más importante, y eso lo vimos en los diferentes medios, ¿verdad?, en donde hay declaraciones de estos funcionarios, en donde se garantiza el insumo primario para la movilidad, que es el combustible, ¿verdad? Eso es importante para nuestro país porque prácticamente apoya algo que tenemos bien definido en Nicaragua, que nos orienta. Nosotros tenemos bien definida la visión de desarrollo, y está establecido en 2 planes que a nivel nacional se oficializaron, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y sobre todo el Plan de Producción, Consumo y Comercio, donde todas las empresas, estas que estábamos ahí, empresas privadas, prácticamente estamos en aprobación de ese plan y nos estamos, como quien dice, adecuando a esa definición, ¿verdad? Eso es lo que va a permitir que Nicaragua se desarrolle. Pero estoy hablando de Irán, así en términos generales, ¿verdad?, de lo que se comprometió Nicaragua con ellos, ¿verdad?, a desarrollarse inmediatamente. La relación con China también abre una gran ventana de oportunidad. Hay otros países, ¿verdad? China, por favor, ¿verdad? China en noviembre que establecimos relaciones, a esta fecha, ahorita ya tenemos un financiamiento de 60 millones de dólares, ¿verdad?, que son específicos para el desarrollo de planes de vivienda, alrededor de unas 30.000 unidades, de las cuales ya se está trabajando en los diseños, ¿verdad?, para 2, 3 habitaciones, y son de beneficio social. O sea, 30.000 viviendas, jamás visto en Nicaragua que tuvieras una cantidad a ser desarrollada pues en un plan nacional, aparte de el desarrollo de las otras capacidades que hablábamos, que el BCE mismo está financiando a través de las urbanizadoras, ¿verdad? Pero ahí tenemos a China no solo en vivienda, ¿verdad? Estamos hablando que han venido misiones de empresarios, ¿verdad?, y misiones oficiales que nos están solicitando lo que es la producción de café, de carne. ¿Eso qué implica? Que nosotros los empresarios ahora tenemos que pegar carrera para ponernos al día, inclusive en los aspectos tecnológicos, ¿verdad?, para ser capaces de poder
suplir esta demanda. Eso hace crecer al país. Pero ahí estamos hablando, tenemos a Irán, ¿verdad? Con esa garantía, China, ¿verdad? Que eso, de hecho, ya va, pero también tenemos a Rusia, ¿verdad? Y con Rusia también se iniciaron planificación de proyectos energéticos, médicos y nucleares con la Corporación Estatal de Energía Atómica. Aquí de qué estamos hablando, de suministro de tecnologías nucleares para, por ejemplo, aplicaciones en oncología, que es tan necesario, pues, ¿verdad?, para la salud, ¿ya? Y estas aplicaciones nucleares implican que vos tengas que preparar también, porque se metió el elemento de desarrollo de nuestras capacidades técnicas profesionales. Entonces, de eso, ¿qué implica? Pues también el uso de estas tecnologías en la producción son uso de isótopos, digamos, y técnicas de radiación para combatir, por ejemplo, las plagas y enfermedades de lo que es el ganado, por decirlo así. De tal manera que tenemos aquí recursos bastante suficientes, ¿verdad? Con las repúblicas de tenés a Rusia, China, Irán, ¿verdad? Y la banca del Banco Centroamericano, que efectivamente por la eficiencia de la aplicación de los recursos financieros en los proyectos en salud con los hospitales y en infraestructura vial, puentes, por ejemplo, estadios, ¿verdad?, que somos sobresalientes, por decirlo así. Y eso no solo es con el BESI, eso es reconocido por los diferentes organismos de financiamiento internacional. Estás hablando del BID, del FMI, Banco Mundial, que esperamos que pronto nosotros recuperemos esas relaciones y eso definitivamente nos va a hacer que tengamos el desarrollo de este país. Estamos hablando de un país con una dinámica económica interesante. Así es, sí. Tiene que reflejarse eso en bienestar para la población en cuanto a más empleo, más capacidad adquisitiva de gasto y por tanto de beneficio para todos. Voy a regresar después de la pausa con sus conclusiones. Volvemos. Estamos conversando con el presidente de APRODESNI, don Leonardo Zacarías Correa, sobre los acontecimientos en el ámbito económico de las últimas semanas, visita del BESIE con una oferta de financiamiento de $200 millones específicamente para canalizar a través de la banca dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa, pero también hay otros financiamientos ahí que usted destacaba como proyectos de carreteras, etcétera, ¿no? La visita de la delegación de alto nivel de Irán, que concluye con la firma de convenios de cooperación y de inversión importantes. Mencionó los convenios que se han suscrito también con Rusia y todos los convenios de cooperación, inversión y apoyo en el marco de las relaciones, del restablecimiento de relaciones también con China. El que más hemos destacado ahí es algo que ya es concreto, $60 millones para la construcción de 3.000 viviendas. 30.000 viviendas. 30.000 familias que van a tener más posibilidades de tener su vivienda, pero eso es una cantidad de empleo, de demanda de materiales, de construcción, que se traduce en más capacidad de la empresa que va a suministrar esto para contratar personal, para una dinámica que tiene que tener un impacto a todos los niveles, ¿verdad? Te impacta en la energía, te impacta en el transporte, en el comercio, ya las pequeñas, por ejemplo, en los proyectos de construcción, las vivanderas y todo eso, ese es un beneficio, digamos, indirecto, ¿verdad?, del proyecto de construcción. Pero te dinamiza la construcción, ¿verdad? Con todas estas noticias, ¿cuál es la proyección que desde APRODESNI tienen en cuanto al desempeño económico de Nicaragua 2022 y para los próximos años? A pesar de que hay su freno, ¿verdad? Está el asunto de la subida o la inflación que es mundial, ¿no? Y que viene acompañada principalmente del incremento en los precios de los combustibles. Mira, yo te quiero mencionar todavía una de las cosas que mencionó Mossi, y de repente decía, tal vez me van a ver así como quien dice que ando muy arriba, ¿verdad? Porque él mencionó sobre aspectos de movilidad eléctrica.
Y dice, y pone ejemplos, miren Europa, no se asusten, dice, miren Europa, todo lo que es en muchos países europeos ya están con la utilización en las unidades de transporte, ¿verdad? En los vehículos, ya utilización eléctrica, de tal manera que vos eliminás en una buena parte lo que es el consumo del combustible, ¿verdad? Pero esto te hace que vos desarrolles otras cosas a niveles de la energía, instalaciones, y tenés necesariamente que calificar a tu gente, a tus ingenieros, ¿verdad? Esto él lo menciona, como quien dice, para que no nos restringamos a lo que son los aspectos de desarrollo. Eso tiene que ver con lo que yo planteaba sobre el cambio tecnológico en muchos aspectos de nuestra producción nacional, ¿verdad? Y hemos venido hablando como APRODENE en el caso con los chinos, hemos tenido algunas pláticas para que vengan inversiones de implantación aquí, de plantas de desarrollo científico, técnico, ¿verdad? De aspectos tecnológicos, en donde nosotros podamos acceder a las fabricaciones de chip, microchip, celulares, GPS, cosas de alta tecnología, pero no es solo para que, como andamos, ¿verdad?, hablando por teléfono, sino que para que haya estas aplicaciones, ¿a qué? A los sectores productivos, a mejorar los rendimientos de nuestra finca, a mejorar la salud, por ejemplo, del hato ganadero, en el sentido de enfermedades, como lo que mencionaba también con el convenio ya firmado con la República de Rusia. Entonces, en ese sentido, Nicaragua se proyecta a un desarrollo científico-técnico que nos va a permitir un desarrollo, y comparativamente con Centroamérica, en poco tiempo, ¿verdad?, dentro de esta lógica, nosotros vamos a estar arriba. Estamos hablando, sí, ya mediano y largo plazo. Es que sí, pero ya están las bases las estamos haciendo desde ahorita. Y a mí me satisfizo la reunión del BESIE, porque precisamente sentí que había una comunión, ¿verdad?, por intereses comunes, como vos lo mencionabas, de que todos los que estábamos ahí estábamos con el espíritu de trabajar de manera conjunta, pues, y que nuestro país pues tenga esa capacidad de desarrollo. Todos estamos claros de eso. Ahora, ¿cuál es la perspectiva dentro de esta lógica? La inmediata. Nosotros hablamos, como te decía, del 5.5 al 7,5%. Pero así como va la dinámica de crecimiento en este primer trimestre, ¿verdad? La proyección nuestra es que crezcamos del 10 al 12%, si esto se mantiene así, a pesar de condiciones muy negativas, pero aquí vale decir... ¿Y el 12 sería? El 12%, por favor, porque ya estamos otra vez sentando la base sostenida anualmente de crecimiento. Y estamos hablando ahora ya no del 5%, ¿verdad? 5.2%, estamos hablando arriba del 10%, que es lo que no va a permitir desarrollo. Eso lo creemos así, ¿verdad? Y todo esto se da, no es porque se nos ocurrió, es precisamente porque el país ha logrado su estabilización, ha logrado lo que es la seguridad ciudadana, por ejemplo, reconocida. Los inversionistas, los partners nuestros, cuando vienen para ver los proyectos que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar en conjunto. Ahora este 24 de mayo precisamente viene una misión de españoles que van a trabajar con un conjunto de empresas de APRODENE, ¿verdad?, para hacer inversiones de desarrollo. Entonces, las perspectivas de Nicaragua son muy favorables, muy positivas, pero eso implica que precisamente hagamos funcionar, ¿verdad?, el equipo, sector privado, sector público, solo que con una connotación un poco diferente a la del 2017. Y es que antes era el sector privado y público, empresas, ¿verdad? Ahora nosotros estamos mencionando que debe de participar los trabajadores, la población en ese conjunto de relaciones, de tal manera
que lo que sale como beneficio sea traducido de manera más directa pues a la población. Esa es la diferencia de... Muchísimas gracias por habernos acompañado, Leonardo. Nos quedamos optimistas. Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos razones para estar optimistas. Así es. Lo único es, ojalá pues que se logre a niveles internacionales algo que... Pero nos va a hacer crecer esta dinámica que tenemos, ¿verdad? Ojalá. Y queremos ser factor con el resto del sector privado de lo que es la armonía y la convivencia nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado.